Acabó en la conferencia de prensa el profesor Aldo Boadilla, director técnico del Club Tacuary. Buenas noches, profe. Buenas Juan noches. Denis para Radio 1. Lo que fue este partido, el análisis de lo que fue esta derrota, ¿cómo lo sintieron? Se llega al empate rápidamente en la etapa complementaria y después como que ese segundo de Cerro ya lo golpeó bastante, ¿no? Bien, yo creo que estábamos haciendo un partido muy correcto, quizás jugando innecesariamente para atrás, cosa que nosotros sí queremos tener la pelota, pero no para atrás. Y bueno, nos equivocamos justamente en una jugada parecida en el gol de Cerro. Yo creo que en ese momento habían solamente remate fuera del área, no había posibilidad, incluso nosotros tuvimos las mejores, creo yo, y cuando jugamos evidentemente encontramos y se muestra evidentemente lo que queremos nosotros para el equipo. En el segundo tiempo arrancamos bien de vuelta, hicimos el empate y bueno, ahí una jugada quizás donde volvimos a cometer un error nosotros, donde nos ganamos la segunda pelota, nos hacen el 2-1 y como si después ya fue un partido más abierto y el tercer gol también fue un error nuestro, que fue quizás a causa de la presión del rival también y ganó Cerro muy bien, me parece a mí, sobre todo por las individualidades que tiene. Profe, Jorge Izquierdo para Universo 970. Profe, ¿fue tan exigente hoy el foco de concentración? Hablo por todo lo que se les generó, por todo lo que busca Cerro, por lo que Tacuary busca también sumar de a 3. Y en cuanto al error grosero ese que tuvo en zona defensiva entre el arquero y Hellerson, ¿qué se puede decir al respecto? Son errores puntuales que quizás se dan, pero también Tacuary arriesgó demasiado en esa zona. Oh, yo siempre nosotros salimos jugando, o sea, yo desde que dirijo, de inicio siempre hice lo mismo. Y la responsabilidad evidentemente del entrenador que le pone a los jugadores. Después la decisión la toma el jugador. Buscar culpables me parece que no. Sí tuvimos nosotros, me parece, posibilidades de ser un poco más incisivos. Preocupación no teníamos, conocíamos cómo jugaba el rival hasta el primer gol no nos lastimó. Nosotros sí, como dije anteriormente. Profe, se hizo los cambios en relación al partido anterior, se mejoró eso. Ante esta situación, ¿hay condiciones de seguir adelante, al frente? Nosotros, la comisión directiva no quiere, no acepta. Ellos evidentemente están conformes con el trabajo, pero hay una situación también de salud que yo hoy tengo, como ven. Y bueno, pedí por eso la posibilidad de saber bien. Ahora viajo al extranjero para resolver también. Tengo ya un diagnóstico acá, pero quiero seguir consultando para bien de mi salud. Entonces, desde hoy yo ya no soy técnico del Club Tacuary. Profe, confirmando esta noticia, entonces, ¿qué balance se puede hacer de su gestión? Y si cree que hoy, de repente en el partido, aparte del enorme mérito de Cerro Porteño, ¿cree usted que Tacuary de repente pagó claro los errores propios? Sí, pagamos errores. Evidentemente los partidos se pierden cuando uno comete un error o cuando el rival es mejor que uno, ¿verdad? O lo gana de la misma manera. Y el balance creo que dentro de todo fue bueno porque vinimos y teníamos muy pocos puntos. Sí sufrimos mucho la poca continuidad de muchos jugadores que por lesiones o por suspensiones no pudimos tener. Pero de igual manera creo que sumamos una buena cantidad de puntos en base a lo que habíamos nosotros encontrado el club. Estamos mucho más puntos para atrás de lo que hoy está en la tabla de promedio sobre todas las cosas. Y bueno, esperemos que al club le vaya bien, sobre todo a los jugadores, y agradecerle de corazón por toda la entrega que ellos pusieron. Profe, por último, para aclarar simplemente, lo tuyo por salud, que te vas a tratar en el extranjero para conocer un poquito, ¿no tiene nada que ver lo deportivo? No, sí tiene que ver también, evidentemente, pero el club está muy conforme con el trabajo. Evidentemente uno tiene que hacerse, pero ellos no quieren que nos vayamos, el presidente y toda la comisión, igualmente los jugadores. Pero iniciar un proceso, me parece que tiene que ser responsable. Vuelvo a repetir, ya tengo un diagnóstico aquí de lo que tengo que hacer para mejorar mi dolencia. Y quiero gastar toda la distancia, ahora me voy afuera para ver exactamente si coincide lo que me dicen acá y a ver qué decisión tomo, porque es también mi salud. Con esto finalizamos. Muchas gracias.